Bueno, donde hemos visto que lamentablemente el Estado ha fallado en esta ocasión, porque hemos visto otras muestras, es en cómo una organización propia de un Estado, como son los ministerios, las seremías, entregan los dineros, los recursos, justamente para coordinarse con la sociedad civil, que a través de fundaciones, hace muchos años, trabajan en conjunto para recorrer y para capilarizar, ¿no es cierto?, los territorios con los programas sociales según el expertise de cada fundación, de cada grupo de personas. Pero lamentablemente hace varios días ya estamos hablando de cómo se hizo mal, cómo las platas se entregaron con absoluto descontrol, con un criterio que todavía no entendemos cuál fue, pero sí sabemos que hay personas que tuvieron una curva de aprendizaje, término muy utilizado lamentablemente, mal para las camas de emergencia, pero aquí una curva de aprendizaje muy rápido de fundaciones que en menos de un año ya saben cooptar el Estado, conseguir cientos de millones de pesos, si no estamos exagerando, para programas que no sabemos todavía si se hicieron. Es el caso de Antofagasta y el Ministerio de Obras Públicas. Está con nosotros Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Portales, la UDP. Nerea, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, encantada. ¿Falla el Estado? Como fallan muchas cosas, fallan controles, pero el Estado demuestra también que le falta una organización, una mirada, una modernización, que parece como manida ya la frase, ¿no, Nerea? Es interesante la pregunta porque al final de cuentas, dinero fiscal, dinero del Estado, que recauda en parte con el impuesto de todas las personas que habitamos el territorio, necesariamente debe ser, digamos, transparentado su gasto en todo ámbito. Y en este caso, estamos hablando de Antofagasta, estamos hablando concretamente de una fundación que hoy día está en el ojo del huracán, estamos hablando de militantes de un partido en particular, y a mí me parece, justamente como dices tú, que este es un problema grave, primero, de estos militantes del partido, ya vamos seguramente a hablar de eso, pero el Partido Revolución Democrática ya está haciendo, digamos, labores para enmendar lo acontecido, pero no solamente en términos de partido, sino que en términos del oficialismo, en términos de gobierno más grande y por último en términos de Estado. Es muy importante eso que dices tú. No es, digamos, algo que es propio solamente de este gobierno. Hemos visto otros casos, entonces esto pasa a ser una materia estatal. Pero alguien dirá, es que están empatando. No, si el empate, el partido chico importa, pero importa menos que la película grande del Estado. El Estado va a continuar. Exactamente. Van a haber más gobierno. Vamos a ver si las organizaciones están bien hechas, bien diseñadas y funcionando bien, ¿no? Y está demostrando, a tu juicio, que cómo están funcionando. A mí me parece que hemos visto casos de directamente corrupción vinculados al financiamiento de la política. Eso es, digamos, una vertiente. Ahora estamos viendo a través de fundaciones que crean un giro de manera muy rápida, de manera muy oportuna cuando gana este gobierno, para implementar, digamos, políticas que antes no han implementado, y eso podría ser otro tipo de corrupción. Entonces me parece a mí que esta, digamos, agenda de probidad que empezamos a ver desde el 2015 debiese ampliarse a otras ramas del Estado y a otros programas del Estado, porque evidentemente que no basta con, por ejemplo, solamente centrarse en el financiamiento de la política. Me parece que eso hoy día no está dentro de la discusión, sino que ahora vamos a tener que movernos a agendas de otro tipo de financiamiento, digamos, irregular, no solamente de la política y no solamente en términos electorales, sino que a cierto sector de algún partido o algún partido político o una coalición política completa. Rodrigo, tú como abogado también me puedes ayudar, pero alguien me preguntaba esta mañana, a ver, ¿a qué se arriesgan estas personas que están siendo querelladas? Todavía es quien resulta responsable, pero del mono que estamos, del armado que hemos visto, que se ve feo. Pero ¿cuál es el delito? Que se vean feas las cosas no es delito. No, la ética no es un delito. Tampoco, pero ¿qué delitos podría haber aquí? ¿Qué delitos ves tú? Eventuales. Rápidamente, asociación ilícita, ponerse de acuerdo justamente para cometer un fraude, malversación de fondos públicos también es otro delito que podría estar implicado por lo que los antecedentes nos dan. Entonces estas personas... Pero, perdón, déjeme hacer de abogado del diablo. Y si los programas que decían que iban a hacer, los hicieron, a lo mejor
no eran muy útiles, a lo mejor no es la que la sociedad necesita, pero yo postulé para esto, me dieron la plata para esto y yo lo estoy haciendo. Claro, ahí esa figura se cae, pero al parecer los antecedentes que hemos recabado, las salidas, las decisiones tomadas por el presidente, las decisiones tomadas por el presidente del Partido de Revolución Democrática del de hoy de querellarse incluso contra las personas, da la sensación de que quizá hay algo más profundo y algo ¿puede ser fraude al fisco? Pero podría, exacto, fraude al fisco, malversación de los fondos públicos. En el caso que se hayan puesto de acuerdo varias personas, habría asociación ilícita. Entonces, pueden haber varias figuras involucradas. No, yo no me atrevo a decir que el Estado falló, Fernando, tu primera pregunta. Creo que acá, si eventualmente se comprueben las responsabilidades, yo creo que aquí hay un grupo de personas que utilizando ciertos puestos de relevancia abusan de, efectivamente, su poder. Yo me refería a eso. Pero hay cientos de personas, miles de personas que conforman y poderes el Estado y hacer, en el fondo, capa caída de todo de ellos. Una cosa es que el Estado colapse y otra cosa es que tenga fallas. La pregunta es, fallas del Estado no es que, listo, buenas noches, apaguemos la luz porque se acabó. No, pero en alguna parte la organización de instituciones del Estado por lo pronto, aquí la subsecretaria tuvo un tiempo prudente, se enteró de estos hechos hace más de 50 días y no tomó ninguna medida adecuada para de alguna forma fiscalizar, investigar, dar cuenta al ministro responsable de la cartera de esta situación. Entonces, claro, aquí hay responsabilidades políticas y eventualmente podrían haber responsabilidades de carácter administrativa y verá la justicia, si también hay penales, que al parecer algo puede haber por las declaraciones de quienes están más cercanos a los afectados, que te da la sensación de que efectivamente aquí puede haber algo escondido. Las responsabilidades penales las verá eventualmente los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, a través de la persecución que haga la Fiscalía. Pero tú mencionaste las responsabilidades políticas. Y a mí me gustaría que entraran ustedes, que tienen expertise ahí, con la salida de la subsecretaria del ramo. ¿Las responsabilidades políticas ya están pagadas, ya están saldadas? A mí me parece que en lo absoluto estoy de acuerdo con el ministro Montes, quien dijo que parece ser que esto está recién empezando. Me parece una buena señal, sí, que la subsecretaria ya no esté, digamos, en su puesto. Me parece una señal positiva. Ahora bien, me parece que no es suficiente porque pareciera haber más involucrados dentro de Revolución Democrática propiamente tal. De momento, que yo sepa, con la información que tengo y que he revisado, sobre todo en medios de comunicación, pareciera que no hay otros militantes de otros partidos, por ejemplo, del Frente Amplio, que uno podría pensar. Recordemos que Revolución Democrática y Convergencia Social están en conversaciones para unirse y ser solamente un partido. De momento, yo no sé si... No se ve muy posible, al menos esta semana. Esta semana, por lo menos, no. O sea, pareciera ser que esto pone en tensión y absolutamente es un terremoto para el oficialismo, para un partido tan importante como es Revolución Democrática, que no solamente tiene al ministro Giorgio Jackson, sino toda una capacidad detrás en el oficialismo que es muy importante. Entonces, a mí me parece que responsabilidad política, en este momento la subsecretaria ya no está, pero me parece que esa va a ser la punta del iceberg y seguramente que otros militantes más del Partido de Revolución Democrática van a tener una responsabilidad bastante importante y que van a tener que asumir, ya sea política primeramente, que me parece que es muy, muy importante, y penal, y eso ya está fuera obviamente de las manos del partido, pero me parece muy importante para una señal para la ciudadanía que confía muy poco en las instituciones políticas, que hay una responsabilidad política importante, no solamente en Revolución Democrática, sino que en cualquier otro partido que esté, digamos, involucrado. Hoy día el diputado UDI, Jorge Alessandri, hablaba de responsabilidades políticas y mencionaba, entre otros, al ministro Jackson. Y más allá de que pueda ser el líder intelectual, el líder, parafraseando a Gonzalo Vinter, el líder espiritual de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, ¿tiene alguna responsabilidad en este caso? Yo creo, Matías, que un poquito lo que corresponde en este minuto es lo que está haciendo el ministro Montes, que es en definitiva investigar, y lo que pidió también el presidente Boric hoy en día, también analizar todos los contratos o aportes a fundaciones en los últimos años, y en la medida que se vayan descubriendo nuevos antecedentes similares a los que se descubrieron con esta Fundación Democracia Viva, eventualmente pueden surgir más responsabilidades. Y en eso yo coincido con Nerea, que estamos viendo quizás
una sola persona de potenciales más. Y en eso yo coincido en parte con las palabras del diputado Alessandri hoy, que también dijo que eventualmente el ministro Montes... Montes o Jackson. Porque elija cuál sale. Claro, no, pero no era elija, eran razones diferentes. En el caso de Montes era por otras responsabilidades. Yo soy ministro de una cartera y hay 500 millones que a una fundación y no tengo efectivamente el conocimiento. También no estoy haciendo bien mi pega como ministro. Y si tú le sumas otras fundaciones, yo creo que también ahí de alguna otra forma tambalea un poco el capital político que lo tiene bastante sustentado dentro de su cargo, una persona reconocida transversalmente, pero eventualmente si van surgiendo nuevos antecedentes, nuevas fundaciones vinculadas también a su ministerio, no descarto que eventualmente también el ministro Montes tenga que de alguna otra forma también salir del gabinete del presidente Boric. Y en esa lógica... ¿Y Giorgio Jackson qué responsabilidad tendría? ¿Es otro ministerio? La frase que dijo no habrá sido muy feliz o muy bien evaluada, pero la dijo hace un tiempo y eso no es una responsabilidad. Giorgio Jackson yo le doy mucha responsabilidad. Creo que no es un buen ministro, que ha tenido muchos errores. Él fue uno de los, no solamente fundadores del Partido de Revolución Democrática, sino además fue uno de los creadores de la gestión inicial del gobierno, capitalizándola muy concentrada en lo que fue la campaña del apruebo y no concentrarse en ejercer el gobierno en los primeros 7 meses. Pero la responsabilidad que le atañe es la colocación de personas de su partido dentro del gobierno. Y eventualmente, si hay muchas involucradas que dependían directamente de él, que él las recomendó, también tiene un cierto grado de responsabilidad. Y en esa lógica, él señalaba que también se ha transformado en una especie como de mochila el ministro Jackson para el presidente Boric por las responsabilidades políticas que ha acarreado y eventualmente las que podía tener gente cercana a él, recomendada por él dentro del gabinete ministerial. La idea esta frase que hacíamos mención del ministro Jackson, de esta eventual superioridad moral. Envejeció muy rápido esa frase. Claro, es una frase que probablemente él quisiera retirar, ¿no es cierto?, pudiera bajar ese tuit, si fuese un tuit, pero no fue un tuit. ¿Cuánto le ha pesado a esta generación, a este partido? Porque día por medio, ¿qué? 3 veces al día se la sacan en cara. ¿Cómo se lo van a sacar de encima? ¿Cómo va a poder madurar esta generación sacándose el estigma de que ellos entraron con mucha arrogancia a la política? Bastante difícil, la verdad. A mí me parece que específicamente en este caso, si bien quizás le están sugiriendo al ministro Jackson que se aleje lo más posible del caso para no verse involucrado, a mí me parece que es una excelente oportunidad para que él muestre liderazgo en este sentido. Obviamente que Revolución Democrática o cualquier partido político no puede girar en torno solamente a una persona, evidentemente, eso lo sabemos. Pero me parece que esta es una buena oportunidad para Giorgio Jackson, ministro, liderar, digamos, un proceso en donde se transparente la situación que ocurrió en este caso en particular. ¿Lo están haciendo? ¿Tú ves estas primeras horas en que lo están haciendo? A mí me parece que Giorgio Jackson no. Me parece que Revolución Democrática ha tenido que calibrar su respuesta a este caso. Me parece que en un comienzo no era el tono que vimos hoy día de querellarse contra los responsables. Hoy día me parece que es mucho más, digamos, óptima la respuesta que la de la semana pasada. Pero no veo al ministro, digamos, liderando un proceso... ¿Pero quién lo está liderando? Porque el gobierno, el propio ministro Montes, que es un tipo con un carrete político como pocos, al principio dijo que esto era un error o dijo que esto era un descriterio. Y parece que se quedó corto. O sea, no le echemos solo la culpa a Jackson, no solo a Montes. ¿Quién calibró al principio? El propio presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, tampoco estuvo muy a la altura de las cosas. Trató en algún momento de inculpar o que RD inculpara a Montes. Sí. Le salió caro. La diputada Pérez en un comienzo también tuvo una actitud súper distante del tema. No voy a renunciar a la mesa y finalmente tiene la militancia congelada a la fuerza. O sea, ¿quién está actuando mejor? Porque al principio, a la luz de los hechos, con el diario del lunes se ve que nadie actuó muy bien ni muy atinadamente. Pero ¿quién está recogiendo el guante rápido que se está poniendo a tono a juicio de ustedes? ¿Qué actor político? Yo creo que esto ha cambiado en el paso de las horas. En la medida en que esto ha tenido, digamos, más repercusión, han tenido que verse forzados, digamos, a salir a tener una respuesta un poco más concreta respecto de los hechos. Pero no me parece que fue el tono que vimos la semana pasada. De hecho, yo creo que incluso pensaban que podría tener menos repercusión y que por ende podría no haber
habido, por ejemplo, ninguna renuncia en algún momento y se fue barajando con el pasar de las horas. Por eso a mí me parece tan importante que hoy día la toma de decisiones vaya desde querellarse, desde congelar militancias, desde pedir expulsión, de poner antecedentes en fiscalía, pero yo sigo insistiendo que me parece que es un gran momento para que cualquier líder de Revolución Democrática, y me parece que sería beneficioso para el gobierno que sea Giorgio Jackson, lidere un, digamos, tipo de reformulación, no solamente en particular en este caso, sino que se investigue cualquier otro caso y que ellos pongan los antecedentes antes de que se descubra por la prensa. ¿Y te parece o destacas a alguien que haya, para que la redundancia, destacado por estar haciendo lo mejor o que no esté dando palos de ciego? Porque en estas grandes crisis uno suele ver que la gente da manotazos de abogado de repente. La verdad es que no. O sea, podría destacar, sí, las palabras iniciales de quizás la ministra Vallejo y del mismo presidente de la República. Ahora, eso fue la semana pasada y me parece a mí que esto, al menos en el mejor de los casos, un descriterio político y en el peor de los casos puede haber, digamos, corrupción hecha y derecha. Entonces yo de momento no veo un liderazgo importante más allá del presidente de Revolución Democrática. Me parece que hay mucho más por investigar y yo creo que un liderazgo le haría bien al oficialismo en este momento y a la política en general chilena. Yo fíjate que creo que aquí que el presidente Boric sí ha tomado buenas decisiones. En otra oportunidad me tocaba ser muy crítico con él, pero haber rápidamente sacado a la subsecretaria, haber ordenado esta investigación profunda y haber dado la señal de que aquí se investiga hasta el que tiene que caer, caiga quien caiga, creo que le hace bien a la política. Salvo él, creo que ha tenido un comportamiento más lineal con respecto a otros que han tenido una postura más quisayante, quizás también porque no tenían en un comienzo todos los antecedentes del caso que hoy vamos conociendo. Esto ha sido efectivamente una especie de temporal también, un temporal político bien profundo, porque golpea quizás una de las banderas que más enarbolaba el Partido de Revolución Democrática, que justamente era cambiar la política, bueno, las frases de Giorgio Jackson, que cada vez que le ha tocado enfrentar el poder se han equivocado, fíjate. Lo vimos en Providencia, cuando tuvieron una gestión importante. Eso te iba a decir, no es primera vez que RD... El mismo diputado, el mismo Giorgio Jackson, cuando fue diputado, señaló en un programa televisivo que él donaba parte de su sueldo y finalmente lo que entendíamos era que se lo donaba a una fundación del partido. Entonces, al final, esta donación era una autodonación encubierta para fines políticos. Entonces, finalmente, la bandera se ha confundido con la acción política en el caso de Revolución Democrática. Entonces, no es el primer antecedente. Y en esa lógica siento yo que ha destacado dentro de este temporal potente la figura del presidente, pero de todas maneras, porque además sabe que independiente de que sea otro partido, independiente de que sea otra figura, esto le golpea efectivamente en un momento en que cuesta le duele cada golpe. Un presidente que no está con una buena aprobación, con una gestión cuestionada, estos golpes de probidad, de corrupción, le pegan profundamente y lo sabe. ¿Y saben quién también lo ha detectado bien? Y hemos visto quizás también una línea ahí que quizás ha sido desde el comienzo, por los antecedentes, incluso de manera incipiente, bien categórico, los alcaldes de Revolución Democrática. Bueno, ellos han tenido una suerte... Ellos han sido bastante drásticos con eso. Sí. Nerea, ahí hemos tenido a la alcaldesa de Ñuñoa y al alcalde de Maipú. Y de Viña del Mar. Y Viña del Mar. ¿Viña del Mar también es RD? Sí, Ripamonte. Sí, Ripamonte también es... Ñuñoa y Maipú de todas maneras, Ríos y Bodanovich. Ahí hemos visto ese buen punto. No es primera vez que vemos que el bloque municipal se emancipa para tener una posición distinta. Sí, eso es interesante porque líderes, digamos, locales se han destacado, yo diría desde los últimos tiempos, desde la pandemia en adelante, con harta fuerza. Han aparecido liderazgos bastante interesantes. Ahora, sí quiero destacar un punto bien importante y es que el próximo año tenemos elecciones municipales. Y eso me parece a mí que no deja de ser coincidencia. Celebro, sí, de todas maneras, que cualquier persona, y eso es súper importante, había una condena transversal a lo que pasó y eso es espectacular. Ojalá sea así en todos los casos que hay una duda, al menos con respecto a corrupción, pero sí me parece importante los liderazgos locales, ahora sabiendo que además el próximo año tenemos elecciones municipales. Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, y Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias a ustedes.